Aquí os dicen, you're asked to study the causal effect of hours spent in remedial classes at schools by students who are struggling in mathematics on their final test scores and performance in the subject. Describe an ideal randomized control experiment to measure this causal effect. ¿Vale? Aquí estamos viendo, queremos estudiar efecto de las clases de repaso en colegios por estudiantes a los que les cuesta matemáticas. ¿Vale? Ver si esas clases de repaso tienen efecto en los exámenes finales, en el rendimiento de los alumnos en los exámenes finales. Así de entrada, ¿qué me diréis? ¿Hay relación entre clases de repaso y nota final? ¿Pensáis que esa relación es positiva, negativa? ¿Qué creéis? Sí, aparentemente hay una relación positiva, ¿no? ¿A más clases de repaso, mejor nota? ¿Estáis todos de acuerdo? Sí. ¿Sí? ¿Vale? Pensad en el colegio. Vosotros seréis buenos estudiantes, ¿vale? Porque la nota de corte aquí era elevada. ¿Vosotros teníais buenas notas en matemáticas? ¿Ibais todos a clases de repaso? ¿O las clases de repaso eran más para los que suspendían? A los que suspendían, pero aún así, si hubiésemos tomado clases de repaso, también hubiésemos mejorado nuestra media. Sí, pero fijaros que los datos que observaríais sería que solo toman clases de repaso aquellos que tienen peor nota. Con lo cual veríais una relación seguramente negativa. A mayores clases de repaso, menor nota. Y no quiere decir que las clases de repaso empeoren la nota, sino simplemente que existe esa relación negativa por otro motivo, por un motivo de selección. ¿Vale? Entonces vamos a estudiar este efecto primero desde un punto de vista que podemos inventarnos un experimento. ¿Vale? Vamos a hacer un experimento aleatorizado y controlado para medir esto. Pensad otra vez, ¿cómo sería este experimento? ¿Cómo dividiríamos la muestra? ¿Cómo haríamos la selección? ¿Y qué haríamos? Y luego os pido, vamos a la realidad, no podemos hacer el experimento, sino que tenemos que utilizar datos observacionales, datos que hayamos observado en la realidad. Y os pido que intentéis pensar cómo sería el dataset que tendríais que trabajar si utilizarais datos cross-section, que son los de corte transversal, datos de serie temporal y datos de panel. ¿Vale? Entonces, esta relación entre notas, entre rendimiento académico y clases de repaso, se puede estudiar con tres tipos de datasets. Datos corte transversal, series temporales y datos de panel. Pues pensad en cómo serían esos datos. ¿Vale? Pero vamos al primero, vamos al experimento controlado. A ver cómo sería ese experimento. ¿Vale? Pensadlo un minuto y lo comentamos. Vale, ¿quién se anima a decirme cómo planteamos este experimento? Vale, Miquel. Sería un poco como lo de antes, por ejemplo, Sí. en el grupo de tratamiento, poner alumnos que estén obligados a repasar 3 horas a la semana o 5, da igual. Vale, las que sean, sí. Y en el otro, pues que estén obligados a no repasar, 0 horas de estudio. La distribución de los alumnos sería otra vez aleatoria, Sí. que tengan la misma probabilidad de entrar en un grupo o en otro. Y bueno, y si medimos las causas morales y demás, pues lo mismo de antes, Sí. que estás privando la libertad de elección de si hacer o no más horas de estudio, de repaso me refiero. Sí. Y esto, básicamente, la libertad de elección. Vale, perfecto. Aquí otra vez. Duración, pues 10 años mismo también. 10 años, vale. Que igual no nos hace falta tanto tiempo. Igual esto O 5. en un año podríamos Sí. estudiarlo durante un curso, pero bueno, da igual, ¿vale? Esto no es importante. Simplemente lo que quiero es que os acordéis de que
cualquier experimento tiene una duración. ¿Vale? Vale, aquí estamos otra vez en lo de siempre. Es importante que no dejéis, bueno, que no dejéis, no. Si estáis diseñando un experimento, es importante que no sean los alumnos los que se seleccionan si están en tratamiento o en control. Porque si dejáis libertad para hacer eso, en tratamiento se van a poner los estudiantes que necesitan esas clases de repaso. Y en control se van a poner los alumnos que no necesitan esas clases de repaso. Con lo cual ya hay un sesgo en quién va a tener más o quién va a tener mejor resultado al final de curso. ¿Vale? Digamos que el resultado esperado de este grupo debería ser igual que el resultado esperado de este grupo al principio de curso. Después del tratamiento vemos y comparamos. Pero con lo que tenemos al principio debería ser el mismo. El resultado esperado en un grupo y en otro. ¿Vale? Problemas. Aquí no nos lo preguntaba, pero es lo de siempre. ¿Vale? Es que si estamos obligando a alguien, estamos restringiendo su libertad. Y si no lo estamos obligando, pues podemos meter problemas de selección de muestra. ¿Vale? Vale, perfecto. Pues vamos a por lo siguiente. ¿Cómo sería una estructura de datos de corte transversal para estudiar este efecto? ¿Qué forma tendría? ¿Vale? Los datos, forma de matriz. ¿Qué tendríamos en filas y qué tendríamos en columnas? ¿Vale? Planteároslo brevemente. Esto sería el 5B. Esto es 5A. ¿Vale? Tenemos datos de corte transversal. Lo que quiero es que me digáis qué variables tendríamos y qué tendríamos en las filas. ¿Qué habría en esta fila, en esta fila, en esta fila? ¿Vale? Pensad, ¿cómo sería nuestro dataset? Vale, datos de corte transversal. ¿Quién me dice? ¿Qué tenemos en filas? Los individuos, ¿no? Individuos, ¿vale? Entonces en esta fila, ¿quién tendríamos? Al individuo 1, ¿vale? En esta fila, Miquel. En esta otra fila, ¿vale? Os pongo, como os tengo por aquí en listado, Álvaro. Siguiente, Andrea. ¿Vale? Ángel. ¿Vale? En cada fila tenemos individuos. ¿Qué tendríamos en las columnas? Por ejemplo, la nota de matemáticas, ¿Vale? Nota de matemáticas. ¿Qué más? las horas de repaso, Horas de repaso. ¿Algo más? por ejemplo, el lugar donde estudia cada alumno, ¿Vale? Lugar de estudio. ¿En qué sentido afecta esto? a la concentración para estudiar. ¿Vale? Entonces es posible que la relación entre horas de repaso y nota de matemáticas tenga que ver con el lugar de estudio. Fijaros que aquí lo que estamos haciendo es construir el modelo teórico. Es decir, esta relación, ¿por qué viene determinada? ¿La nota de matemáticas viene determinada solo por las horas de repaso o hay más cosas que influyen? ¿Vale? Lugar de estudio. ¿Qué más cosas podríamos poner aquí? La renta de la familia del alumno, ¿Vale? Renta familiar. ¿Por qué puede influir esto? a la hora de tener más o menos recursos para el individuo que se está investigando. ¿Vale? Esto al final, generalmente familias con más recursos pueden permitirse que los hijos estén estudiando sin tener que trabajar, con lo cual se pueden concentrar más en los estudios y pueden sacar mejor rendimiento. ¿Vale? Pues eso también es un determinante. Si consigo meter aquí más filas, las meteré. Bueno.
Bueno, no consigo meter más filas aquí. Podríamos meter más columnas, perdón. ¿Qué otras cosas podríamos poner aquí? ¿Qué más se os ocurre? ¿Motivación? O, es decir, en una escala lo que le gusta al alumno en la asignatura. Vale. Aquí, voy a ponerlo aquí. Motivación. Podríamos intentar medirla. Siempre es difícil medir la motivación, es algo difícil. Porque os he dicho una sí. escala, ¿no? Que tú le preguntas al alumno, del 1 al 10, dime... Sí, podría ser. Vale, sí, no digo que no sea posible, simplemente estoy pensando que es más difícil de medir. Podrías poner también, por ejemplo, notas en otras asignaturas, ¿vale? Que es una forma de controlar por si el alumno es bueno en todo, ¿vale? Que, pues seguramente tengo voy a decir una barbaridad. Si me oyen los psicólogos me matarán. Un nivel de inteligencia alto. ¿Vale? No tiene por qué. Nivel de inteligencia con notas, ¿vale? Pero digamos que se le da bien estudiar. ¿Vale? Si tiene notas altas en todo, se le da bien estudiar. ¿Vale? Pues sería ser notas en otras asignaturas. Más cosas. Bueno, pues aquí lo que se os ocurra. ¿Vale? Pues tenemos temas de nivel económico, como la renta familiar, podríamos poner temas de clase social, si es clase social alta, baja, ¿vale? Lo que sea. Entonces, los datos de corte transversal tendrían esta pinta. En un momento dado de tiempo, puede ser hoy, mañana o pasado, o este año, el que viene, tenemos las notas de todos los alumnos, las horas de repaso de todos los alumnos y podemos hacer una regresión que tenga en cuenta la nota de matemáticas en función de horas de repaso, lugar de estudio, renta familiar y otras variables. Y al final podríamos ver si realmente estas horas de repaso influyen en las horas en la nota de matemáticas y en qué medida. Al final tendréis ahí una beta que podréis interpretar y ese coeficiente será el que os diga cómo de fuerte es esa relación. ¿Vale? Esos serían los datos de corte transversal. ¿Cómo serían los datos de serie temporal? Si quisiéramos analizar esta relación entre notas de matemáticas y horas de repaso con datos de serie temporal. ¿Qué pensáis? Añadir una columna con el año. ¿Vale? Tenemos aquí... Bueno, primero, ¿qué tenemos en filas? Los individuos otra vez, ¿no? Las observaciones. Bueno, aquí tenemos, voy a acabar esto es el individuo. Tendríamos aquí lo mismo. Los datos de serie temporal tenemos individuos. ¿Qué son los datos de serie temporal? Los datos de serie temporal... Sí, Ignacio. Estudias la evolución de una variable, ¿no? Una variable en distintos momentos del tiempo. Sí. Con lo cual, ¿qué estructura tienen estos datos? Tenemos que elegir qué variable es, la que sea, y luego aquí debemos tener distintos momentos de tiempo. Entonces aquí no tenemos individuos, eso lo tenemos en los datos de corte transversal. Aquí lo que tenemos es periodos, ¿vale? Es momento de tiempo. Y esto puede ser 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. ¿Vale? ¿Qué variables tendríamos? ¿Qué variables observamos a lo largo de los años? La nota media en matemáticas. ¿Vale? Entonces aquí no podemos observar la nota de cada individuo, debemos observar la nota media. ¿Vale? Nota media en matemáticas. ¿Vale? Y puede ser que en este año haya sido el 6,5, el siguiente año el 6,8, este año 6,3, este año 5,9, este año 6,8. ¿Vale? Podría ser esa. ¿Qué más variables tenemos? Media de horas de repaso. Sí. ¿Vale? Al final queríamos estudiar la relación entre horas de clase de repaso y horas y nota de matemáticas. Pues tendríamos eso.
Aquí horas repaso en promedio. O media de, sí, media de horas de repaso. Los alumnos en promedio le han dedicado aquí 2 horas de clase de repaso. Aquí 2,3 horas. Aquí 1,8. Aquí 1,9. Aquí 2,5. ¿Vale? Entonces aquí podríamos ver si hay relación entre esta variable, podríamos expresar, hacer una regresión como esta variable en función de esta, con datos de serie temporal. Tendríamos que tener en cuenta también otras variables. ¿Qué otras variables podríamos tener en cuenta aquí? ¿Qué se os ocurre? Ingresos medios anuales de la familia. Exacto, lo mismo que antes, ¿vale? Es lo mismo que antes, pero aquí tenemos que considerar medias, ¿vale? Medias o cualquier otra forma de resumir los datos de corte transversal, ¿vale? Es media de renta familiar. Aquí podéis poner media de, no sé qué habíamos puesto antes, de motivación, si podríamos medirlo, o media de notas en otras asignaturas. Media de notas en otras asignaturas. ¿Vale? Podríamos poner aquí otras variables. Este modelo se podría utilizar también para estudiar la relación, la asociación entre nota de matemáticas y horas de repaso, pero serían un tipo de datos distintos. Serían datos de serie temporal. ¿Vale? Depende de los datos que tengamos, podremos hacer un tipo de modelo u otro. Y nos quedan los datos de panel. ¿Cómo haríamos esto? ¿Cómo sería un conjunto de datos de panel para estudiar esta relación? Individuos repetidos. Individuos repetidos. Es decir, lo mismo que teníamos en corte transversal, voy a copiarlo, si puedo. Aquí en datos de panel. ¿Vale? Teníamos todo esto, nos haría falta una columna más, que no la voy a poder poner. ¿Vale? Quito el lugar de estudio y pongo año. Y tendríamos todos estos individuos para el año 2019. Y luego volveríamos a tener todos estos individuos observados otra vez en el año 2020. ¿Vale? Entonces, aquí podríamos seguir al mismo individuo que tiene las mismas características específicas en un año y el año siguiente. ¿Vale? Digamos que estos datos son más ricos que los anteriores. También son mucho más difíciles de conseguir. ¿Vale? ¿Dudas, comentarios con esto? ¿Vale? Esto era simplemente para que vierais que la misma relación económica o la misma relación se puede estudiar con distintos tipos de datos. Y cada tipo de datos pues, tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Lo ideal, los datos de panel, pero son los más difíciles de conseguir y también trabajar con esos modelos es más difícil. ¿Vale? Son modelos bastante más complicados. Vale, pues esto es el tema 1. Con esto acabamos el tema 1.